Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, este es el vídeo de presentación. Gracias por alquilar con nosotros y ahora os vamos a hacer un vídeo de seguridad. Muy importante que lo veáis antes de vuestra cita con nosotros. Espero que os guste. Ahora os vamos a explicar cuáles son los aspectos fundamentales del manejo del barco. Bueno chicos, aquí tenemos las llaves de la embarcación. Es una llave normal, como si fuera una de coche, pero va acompañada de este hilo rojo que acaba en una pieza de plástico. Esto se llama hombre al agua. Es un dispositivo de seguridad muy importante, de lo más importante de la embarcación. Imaginaos que alguien cae de la barca. Es de obligado cumplimiento que la desconectéis lo antes posible, porque esta pieza al desconectarse envía una señal al motor y se apaga automáticamente. Así que muy importante esta pieza, que esté bien conectada y saber dónde está. Para arrancar la embarcación necesitaremos comprobar tres cosas: que el hombre al agua esté bien conectado, la llave en la ranura y que la posición en la marcha esté en neutro. Para arrancar entonces la embarcación, simplemente comprobando estas tres cositas, giraríamos la llave y arrancaríamos. Una vez dado el arranque de la embarcación, como hemos dicho, partiríamos de la posición neutral. Si quisiéramos ir hacia adelante, simplemente moveríamos la palanca hacia adelante. Cuanto más empujemos la palanca hacia adelante, más rápido. Pasaríamos otra vez a neutro. Si quisiéramos ir para atrás, daríamos palanca hacia atrás. También, cuanto más apretemos la palanca hacia atrás, más rápido irá. Además, también me gustaría explicar estos dos botoncitos que tenemos aquí. Estos botoncitos son de subir y bajar. Simplemente mueven el trim del motor. Suben y bajan el motor. Entonces, si le damos a up, significa hacia arriba. Si damos down, bajará el motor. La posición en la que mejor trabaja el motor es en la de abajo del todo. Esto de verdad es muy importante porque se ve en el mar muchas veces gente inexperta que sube demasiado el motor y no es la forma correcta de navegar. Sí que es verdad que en navegación se puede subir un poquito el trim para mejorar la velocidad y ahorrar combustible. Bueno, ya hemos visto cómo se acelera, que es simplemente moviendo la palanca hacia adelante. Pero ¿cómo se frena? Es verdad que aunque tenga volante de coche, parece un coche, pero no lo es. No podemos frenar automáticamente. Entonces hay que prever y con antelación debemos dejarlo en punto neutro y que la propia embarcación vaya frenando. Bueno, ahora vamos a dar paso al material de seguridad. Lo primero que os vamos a enseñar es una radio. Sirve para comunicarnos tanto con tierra como con otros barcos, para hablar de cualquier fenómeno que nos pueda haber pasado. Importante recordar que el canal de emergencias es el canal 16. Después tenemos el reflector radar. Esto, básicamente, como su nombre indica, reflecte la señal de radar de los demás barcos o incluso de algún sistema en tierra. Sirve para saber nuestra posición. Tenemos las bengalas, que las usaríamos cuando tuviéramos algún problema y quisiéramos ser vistos. Se encendería y deberíamos poner la bengala fuera del barco para evitar incendios. También tenemos una linterna para hacer señales luminosas. Tenemos una bocina manual para hacer señales sonoras. También contamos con un extintor por si hubiera algún incendio a bordo. Tenemos también cabo de seguridad, no solo para nosotros, por si nos tienen que rescatar, sino también para rescatar otras embarcaciones. Tenemos bichero, que sirve para coger cabos. Y por último, y seguramente una de las cosas más importantes, nuestros chalecos salvavidas. Este no le hagáis mucho caso, es un chaleco de niño, pero todas las personas que suben a las embarcaciones tienen que tener un chaleco salvavidas. Si son niños o si son bebés, deberían tener uno adecuado a su talla. Muy importante cuando creamos que corremos peligro o en caso de posible hundimiento, colocárnoslo lo más rápido posible. En esta parte del vídeo vamos a explicar cómo fondear. Lo primero que tenemos que hacer al llegar a la cala es ver posibles sitios para fondear y los barcos que hay. ¿Por qué? Una regla fundamental del fondeo es no fondear donde ya hay un ancla. Entonces, primero tenemos que ver el barco. Si el barco está en esta posición, veremos que a lo mejor el ancla está aquí, justo delante. No podemos tirar el ancla justo delante de un barco. ¿Por qué? Porque vamos a enredar las anclas y va a ser malo para nosotros porque el barco no va a quedar fijo y malo para también el otro barco porque seguramente le quitemos su ancla del fondeadero. Además de esto, también los barcos nos sirven para saber dónde están emproados.
Es muy importante ver dónde emproan los demás barcos porque esa va a ser la dirección del viento y nosotros debemos poner nuestra proa también en la dirección del viento para lograr un fondeo exitoso. Otro aspecto fundamental para nuestro fondeo es conocer cuál es el fondo. Desde la perspectiva del conductor, desde que estamos aquí encima del barco, podemos ver cuál es el fondo. Muy importante que el fondo sea de arena. No podemos fondear ni donde haya rocas ni donde haya posidonia. La posidonia es una planta marina que da oxígeno a todo el Mediterráneo, por eso es principal y tenemos que hacer lo posible para conservarla. Entonces, muy importante que quiero recalcar es siempre fondear en arena. Entonces, ¿cómo sabemos dónde lanzar el ancla? Muy importante, las zonas oscuras van a determinar que nuestro fondo es de rocas o posidonia. No queremos eso. Tenemos que buscar fondos claritos, fondos turquesas. Allí es donde se encuentra la arena y es el mejor fondeadero. Una vez detectado un buen fondeadero, que sería el de arena, nos tenemos que acercar lentamente y comprobar que no haya barcos alrededor ni personas nadando. Muy importante. Cuando lleguemos al fondeadero, paramos el barco, ponemos punto neutro y dejamos un poquito de inercia, que entre que nosotros ponemos punto neutro y vamos a la zona del ancla, nos habremos quedado parados. Acompañadme. En esta parte de proa tenemos el arcón del ancla. Entonces, vamos a abrirlo. Ya hemos comprobado que el fondeadero es correcto, no tenemos rocas ni posidonia abajo. Entonces cogemos el ancla y la ponemos. Con cuidado vamos a ir desplegándola hasta que llegue al fondo. Normalmente deberíamos calcular unos 3 veces la profundidad, ¿vale? Pero os explicaré un truquito más sencillo que no vais a tener problema. Debemos soltar el ancla poco a poco para no dañar la embarcación. A todo esto el motor sigue encendido, no debemos pararlo aún, tenéis que esperar un poquito. Muy bien, ha dejado de haber tensión en el cabo, significa que toda la cadena está posada en el fondo. Más que respetar la regla de la profundidad por 3, cuando llegue la cadena abajo soltamos unos 3 metros más de cabo. Esto, en condiciones normales, que será cuando habréis alquilado el barco, será suficiente. Vamos a ir a una de las cornamusas, que es esta parte metálica, para firmar. ¿Cómo hacemos firme el cabo del ancla? Perfecto. Pues lo que vamos a hacer es pasar por este lado de aquí, de la cornamusa, y vamos a dar este giro. A partir de aquí, vamos a sacar un poquito más de cabo, vamos a hacer un primer 8, que nos va a servir para ahora sí hacer firme. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Veis el cabo? Pues simplemente cogemos de aquí y esta parte del cabo, que es la que va en el ancla, la pasamos por debajo. Y aquí hacemos firme. ¿Veis? Lo mismo, tenemos este mismo cabo, el cabo que va hacia el cofre del ancla, simplemente lo pasamos por debajo y hacemos firme. Y así es imposible que se vaya. Cuando hayamos tirado el ancla y la hayamos hecho firme en una de las cornamusas, ¿qué tenemos que hacer? Pues esperar por lo menos 5 minutitos, vamos a tomar una referencia en costa y cuando sepamos que el barco no se mueve, que está 100% anclado en un lugar, será cuando pararemos nuestro motor. Así como os he dicho antes que el motor es lo último que se debe apagar cuando queramos ir a nadar a un sitio, lo primero que tenemos que hacer cuando queráis sacar el ancla es primero encender el motor. ¿Y esto por qué? Imaginaos, pongamos un supuesto de que nosotros no encendemos el motor y vamos a quitar el ancla del sitio porque nos queremos ir a otro lugar y luego el motor no enciende. Ese lapso de tiempo entre que nosotros hemos quitado el ancla y queremos encender pero no encendemos, nos podemos echar o encima de otro barco o, en el peor de los casos, encima de unas rocas. Entonces siempre importante encender el motor antes de sacar el ancla. Una vez con el motor encendido, vamos a sacar el ancla. Primero deshacemos el nudo, abrimos la compuerta. Muy importante ir ordenando el cabo a medida que vamos recogiendo. Entonces tenemos esta especie de polea que nos va a servir para cargar el ancla mucho más fácil. Nos ponemos aquí y empezamos a ordenar el cabo conforme entra. Como veis, acaba de entrar la cadena. Se viene. Giramos poco a poco
y vamos ordenando también la cadena dentro del ancla. Comprobamos que el ancla esté cerca y muy importante esta parte. El ancla, para que se haga firme en la arena, tiene dos puntas muy peligrosas para lo que es la fibra del barco. Entonces tenemos que comprobar que esas dos puntas no toquen con el barco. Entonces, cuando el ancla le queda poco, como en nuestro caso, de aquí es importante, no pesa demasiado y simplemente la ponemos encima de todo lo que hemos recogido para que sea mucho más fácil la próxima vez que la tengamos que utilizar, que esté ya ordenada. Bueno chicos, en esta parte vamos a explicar cuáles son las reglas de navegación. Es importante que conozcáis que en el mar no hay atrás, adelante, izquierda y derecha. Para hablar de la parte trasera del barco hablaremos de popa. Para hablar de la parte de delante del barco hablaremos de proa. Si queremos decir derecha es estribor y si queremos decir izquierda es babor. Muy importante que conozcáis esto. Y ahora sí, vamos a la parte de la seguridad. Una de las reglas más importantes que debemos seguir durante todo nuestro alquiler es siempre la distancia a costa. Sant Elm es una zona abrupta con algunas piedras y algunos escollos que debemos evitar. Por eso es primordial respetar siempre la distancia de seguridad, que mínimo serán 50 metros, aunque si podemos dar 100, muchísimo mejor. Después vamos a explicar algunas reglas que existen en el mar para evitar ciertos accidentes. ¿Cuáles son? Pues muy bien. Si nos topamos, imaginamos que este es nuestro barco que acabamos de alquilar con Sembad Boats y aquí tenemos otro barco que nos viene justo de frente. ¿Cuál es el movimiento que debemos hacer? Pues según la regla debemos hacer es girar a la derecha. Siempre nos apartaremos a la derecha, que quiere decir que es estribor. Y el otro barco también debería girar a estribor, con lo cual dejaremos una distancia más que prudente para evitar cualquier conflicto. ¿Qué debemos hacer si nos cruzamos con un barco comercial, un pesquero faenando o un barco de vela? Siempre dejarles paso. Da igual que nos venga por estribor, que es la otra regla de la que voy a hablar ahora, da igual por dónde nos venga, siempre debemos darles paso. Y la última regla que os quería explicar es ¿qué hacemos si nos viene un barco por nuestra derecha? Pues si el barco viene por nuestro estribor, siempre va a tener preferencia el otro barco, así que deberíamos, si es el caso, aminorar y dejar pasar. Otra regla que ha entrado en juego ahora en Sant Elm y es que en la parte del Freul, la reserva marina, han puesto un límite de velocidad de 10 nudos. Bueno, en esta parte del vídeo vamos a hablar sobre objetos flotantes y cómo coger las olas. Lo primero de todo, objetos flotantes. No sabéis la cantidad de cosas que pueden estar en la superficie del mar. Muy importante evitarlas. ¿Por qué? Porque pueden dañar tanto el casco del barco como la hélice. Que por favor el capitán siempre vaya controlando el horizonte para poder evitar peligros. Y ahora vamos a hablar sobre cómo coger las olas. Cuando nosotros alquilemos un barco, ya os aseguro que no va a ser con un mal tiempo ni con oleaje. Pero en esta zona de la isla y en cualquier zona del Mediterráneo prácticamente, vamos a encontrar grandes barcos que sí que generan grandes olas. ¿Cómo afrontar estas olas? Muy importante, siempre cogerlas con la parte de proa y con esta parte de aquí que se llaman amuras. Es importante que cojamos las olas con esta parte del barco y siempre, por favor, aminoremos velocidad. De esta forma, el barco cogerá las olas muy bien y no habrá ningún peligro. Pero sobre todo, por favor, nunca hacerlo con los laterales del barco o con la parte donde tenemos el motor, que sería la de popa. Con estas partes nunca debemos coger las olas, siempre con la parte de proa o amuras. Ahora me gustaría hacer un breve inciso en cuáles son las zonas más conflictivas en el entorno de Sant Elm. Primeramente, la zona de la Mitjana es una isla que se encuentra entre la Dragonera y Sant Elmo. Es bastante grande y la podemos evitar, así que pasaremos o a la izquierda o a la derecha de ella. Después, justo delante de la Dragonera, tenemos unos escollos que son rocas poco profundas. La tendréis en vuestra carta náutica en la embarcación y os aseguro que os lo volveré a explicar antes de que volváis a alquilar el barco. Y por último, diría que justo en la entrada de la cala de Cala Basset, donde nos encontramos ahora, en la parte derecha de la cala, justo al entrar, también tenemos una serie de escollos que debemos evitar. No os asustéis, todo esto os lo volveré a explicar justo antes de alquilar la embarcación. Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo. Madre mía, anda que no he dicho cosas, ¿eh? Bueno, si queréis podéis reproducir el vídeo de nuevo y os lo vuelvo a explicar. Yo ahora voy a descansar un poquito. Gracias.